Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios, tu nombre es santo, tu nombre es santo, Dios, tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, santo, oh mi Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, santo tu nombre es santo, tu nombre es santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios,
pues tu nombre es santo, santo Dios. Buenos días, hermanos. Que el Señor grande y poderoso les bendiga a cada uno de ustedes, derrame su gracia y conceda la paz que Él nos sabe dar en todo tiempo. Qué maravilloso es saber que Dios ha movido tu corazón y el mío para disponernos en esta mañana a recibir ese banquete desde lo alto del cielo, ese maná que como antes Él lo daba a su pueblo, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y eso nos está trayendo en cada tiempo que nosotros lo busquemos y disponemos nuestro corazón para escucharlo. Por eso, mi amada hermana, hermano, amigo, amiga, donde nos escuches, en la intimidad de tu hogar o donde te encuentres, dispón tu mente y tu corazón para discernir este tiempo, para recibir el mensaje que Dios tiene para ti y para mí, con un corazón agradecido, con un corazón reverente hacia Él. Una vez más, queridos hermanos, sean bienvenidos a este culto de celebración para escuchar el mensaje de parte de nuestro Dios. Pero no sin antes, primeramente, darle las gracias porque estamos aquí, porque a Él le ha placido tenernos. No es casualidad. Tú estás ahí, yo estoy aquí, porque así le ha agradado a Él. Oremos, hermanos. Padre, altísimo, omnipotente, te adoramos, te exaltamos, reconociéndote como el Señor de señores, hacedor del universo. Padre, te damos gracias por regalarnos este tiempo para, en conjunto con todos nuestros hermanos, dirigirnos hacia ti, por ese camino que tú nos marcas con toda claridad. Señor, te damos gracias también por la vida, la salud, el bienestar de nosotros y de toda nuestra familia. Confesamos nuestros pecados para pedirte perdón y de esa manera nos limpies para en estos momentos que nos dirigimos hacia ti, seamos dignos de estar conversando contigo, Señor. Señor, te pedimos para que en tu siervo, nuestro pastor, pongas las palabras que a ti te agradan, para que esta prédica que a continuación va a hacer llegue con todo fervor hacia ti. Señor, te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, sabemos que Dios es el Todopoderoso. Él es santo, santo, santo. El que era, el que es y el que ha de venir. Él es digno de suprema alabanza. Dice el Señor en su palabra: ¿quién es el Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de gloria. Por eso, mi amado hermano, en este tiempo adorémosle a nuestro Padre. Que esa alabanza salga de lo profundo de tu corazón y del mío. Adorémosle con entendimiento. Cantémosle dándole gracias sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso. Alabémosle, hermanos. Vamos a adorar juntos a nuestro Dios Todopoderoso, aquel que creó los cielos, la tierra, aquel que manda la lluvia, aquel que tiene todo en control. Vamos a cantarle así al Señor. Dios poderoso.
creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dígale, Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre, Señor, exaltaremos tu nombre, exaltaremos ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito nuestro Dios. Dios te bendiga. Queridos amigos, queridos hermanos, en esta mañana tan especial queremos cantarle, alabarle, decirle a nuestro Padre Celestial que lo amamos, que lo queremos, que sin Él nosotros no somos nada. Queremos cantarle una alabanza, el mejor regalo. Decirle que lo amamos, que lo queremos dispuesto nuestro corazón a alabarlo, a nuestro Padre Celestial, a decirle que sin Él no somos nada. Encariñarlo, mirarlo con tanto amor y cariño a nuestro Señor Jesucristo, que Él dio la vida por nosotros en la cruz. Amén, hermanos.
esperando una fecha especial, tal vez mi cumpleaños, tal vez Navidad, esperando el regalo que vendrá. Algunos llegaron, otros jamás. De los que llegaron, muchos ya no están. Ninguno incluía la felicidad. Cuando menos me lo imaginé, el regalo al fin encontré. Y al momento también me enteré que quien buscaba a quién era él. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú, Jesús, mi motivo para regalar ese amor como el que tú me das, el mejor. Eres tú, Jesús, quien prometió que no me va a dejar. No hay regalo ni jamás lo habrá como tú. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú. Eres tú. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú, Jesús, mi motivo para regalar ese amor como el que tú me das, el mejor. Quien prometió que no me va a dejar. No hay regalo ni jamás lo habrá como tú. Gracias, hermanos. Hemos escuchado la alabanza del mejor regalo. Sí, es una hermosa alabanza que refleja la realidad de muchos de nosotros. Porque en verdad, cuando se acerca alguna fecha importante en nuestras vidas, esperamos con ansias un regalo que nos hará de repente felices en ese momento. Porque es lindo, hermanos, recibir regalos. Pero ¿cuánto nos dura esa felicidad? Poco, ¿verdad? Porque la verdadera felicidad es tener a Jesús en nuestros corazones, porque Él nos ha librado de nuestros pecados. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, ya para llegar a la parte más importante de este culto, llega el mensaje de la palabra de Dios, que en esta oportunidad estará a cargo de nuestro pastor Jaime García y nos hablará de las 5 señales de los verdaderos discípulos de Dios. Entonces lo dejamos a nuestro pastor. Amados hermanos, con cada uno de ustedes tengan muy buenos días. Es un día bendecido porque podemos comunicarnos con ustedes, podemos entrar en contacto a través de este medio. Queridos hermanos, quiero invitarles a abrir su Biblia, por favor. Vamos a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 26, versículo 67 al 71. Vamos a leer, por favor, queridos hermanos. Dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Queridos hermanos, la semana anterior, el domingo anterior, estuvimos viendo que los falsos discípulos se alejan del Señor, se alejan de su Maestro, se alejan de su Salvador. Como que así fue. Ahora, miren, por ejemplo, en los versículos 6-61, en el capítulo 6, versículo 61, dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Entonces, había murmuración. Recuerden que mucha gente seguía a Jesús, pero muchas de esas personas, veíamos el domingo anterior, que seguían a Jesús por alimento. Otros seguían por sanidad. Otros seguían por cualquier otra conveniencia. Pero pocos, muy pocos, lo seguían de manera genuina. Muy pocos lo seguían porque eran realmente convertidos a Cristo, hijos de Dios, verdaderos discípulos. De ellos vamos a hablar en esta mañana. Este tema se llama 5 señales de los verdaderos discípulos. Miren, si nosotros quisiéramos saber, oye, entonces, ¿cómo es un verdadero discípulo? ¿Cuál es el perfil de ese verdadero? ¿Cuáles son las características o señales principales que podemos sacar para deducir que realmente es un hijo de Dios o un discípulo genuino? Aquí, queridos hermanos, vamos a estudiar juntos, vamos a ver 5 cosas que se desprenden del pasaje bíblico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar estudiando Juan, capítulo 6, del versículo 67 hasta el 71. Como siempre, queridos hermanos, por favor, les voy a rogar, tómense allí unos segundos de su tiempo, ¿de acuerdo? Probablemente están en la computadora o tal vez en el celular, unos momentos, unos segundos de su tiempo y póngale compartir. Mire, no lo sé qué persona puede necesitar esta prédica, esta palabra de Dios. Tal vez alguien que está en un hospital en este momento. Tal vez alguien que puede estar conectado a un balón de oxígeno, pero tal vez tiene el celular a la mano. ¿De acuerdo? Esa persona necesita de Jesucristo y lo necesita de manera urgente. Pero aquellas personas que no están enfermas también lo necesitan. Y también de manera urgente, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo va a partir de esta tierra. Y para hacerlo, debemos estar preparados. Debemos estar listos para partir, para el encuentro glorioso con nuestro Señor. Gracias, queridos hermanos. Ahora sí, entonces, este tema es 5 señales de los verdaderos discípulos. Vamos con la primera. Aprueban los exámenes. Miren,
buen día. Gracias. Cuando nosotros hablamos de exámenes, y por ejemplo, estamos en un contexto educativo, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, para los alumnos los exámenes muchas veces, queridos amigos, es un completo trauma. Pero los verdaderos discípulos aprendieron a seguir a su Señor en cualquier tiempo. Cualquiera sea la circunstancia, ellos aprendieron a estar allí con su Señor. El autor de varios libros cristianos, pastor John MacArthur, dice: Jesús usó la deserción de los falsos discípulos para contrastar la fe de los 12. Miren, al final, queridos hermanos, el contexto nos muestra que la multitud se iba alejando del Señor. Pero los que quedaron con él fueron los 12, aquellos que eran los más allegados, aquellos que también se les llamó los apóstoles. Entonces, una vez que Jesús se encuentra ya con sus 12 discípulos, los confronta y les dice: señores, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿También se quieren marchar? ¿Ustedes también están conmigo por las lentejas, por el pan? ¿Ustedes también están conmigo por la sanidad? ¿Ustedes también están conmigo por alguna conveniencia? ¿Por qué están conmigo? ¿Son de los nuestros? ¿Son de Cristo o no son de Cristo? Queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Para Cristo, o somos de Él o estamos contra Él. No hay un término medio. En Cristo, queridos hermanos, no hay medias tintas, o somos o no somos. La pregunta para usted es: ¿de quién es? ¿Es de Cristo o no lo es? El punto 2 dice: se aferran a la palabra de Dios. Qué interesante, queridos hermanos, es encontrar personas y discípulos que aprenden a depender de la palabra de Dios al margen del costo. Cuando hacemos referencia a los discípulos, a los 12 discípulos del Señor, recordemos que uno de ellos se apartó, pero los 11 restantes aprendieron a depender de su Señor. Tanto así que los discípulos tuvieron que morir por la causa del Señor. A excepción de Juan, todos y cada uno de los demás fueron sacrificados por la causa del Señor. Fueron mártires, empezando por Jacobo. Jacobo fue el primero de los discípulos en ser martirizado. Ahora, el versículo 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
los discípulos verdaderos, los 12, queridos hermanos, al ser confrontados por su Señor, entonces sale lo que hay adentro. Y lo que hay dentro de Pedro, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos y pecados, lo que sale de Pedro es lo que el mismo Señor había puesto en su corazón. ¿Y qué sale? Dice, Señor, ¿a quién iremos? Miren, cuando pensamos en esta palabra, en esta frase, ¿a quién iremos? Literalmente nos lleva y nos confronta ante un espejo de nuestra realidad. De manera personal, queridos hermanos, yo les diría, miren, la relación con Jesús para mí es todo. Mi esposa es cristiana. Mis hijos son cristianos. Mi trabajo que hago es para Cristo. Todo mi entorno gira alrededor de Jesucristo. Entonces, si yo dijera, me aparto de esto, entonces la verdad, queridos hermanos, no sabría tal vez qué hacer, a dónde ir. Por eso es que entiendo esta frase de Pedro cuando dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida, pero no solamente dice palabras de vida, sino palabras de vida eterna. Cuando dice que el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna, le está diciendo en otras palabras, Señor, tú eres Dios, tú eres el Altísimo, tú eres Cristo, tú eres divino. Tú no solamente eres hombre, Señor, sino que tú eres divino. Claramente Pedro había recibido la revelación de parte del Señor y había comprendido que la persona con quien él estaba tratando, queridos hermanos, no era una persona cualquiera, sino era un ser divino. Era la segunda persona de la Trinidad. Y añade, y allí le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Los verdaderos discípulos aprenden a depender de la palabra de Dios. Queridos hermanos, dice, y nosotros hemos, bueno, el versículo siguiente nos lleva al siguiente punto, cuando dice, tienen una relación personal con Cristo. Lo primero que vimos es que los verdaderos discípulos aprueban los exámenes. Están con Cristo en tiempos de bonanza y en tiempos de dificultad. Así como cuando nosotros damos nuestros votos matrimoniales frente a nuestra pareja en el altar en el día de nuestra boda y prometimos estar en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos o tiempos malos. ¿De acuerdo? En la salud o en la enfermedad o en la pandemia. Allí estar con nuestra pareja. Así también, queridos hermanos, los verdaderos discípulos de Jesucristo están con su Maestro, están con su Salvador, cualquiera sea la circunstancia. El punto 2 dice que se aferran a la palabra del Señor y esos verdaderos discípulos aprenden a depender de la palabra, del escrito está. Ahora, el punto 3 dice, tienen una relación personal con Cristo. Qué interesante, queridos hermanos, es no hablar de una religión. La religión viene del latín religare, que significa volver a ligar. Entonces, si nosotros venimos de un mundo religioso y nos encontramos con otra religión, entonces nuestro corazón no ha cambiado. Lo que han cambiado tal vez son nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros rituales o nuestras ceremonias. Sin embargo, todo eso no cambia. La cultura no me cambia. Mis hábitos, buenos o malos, no cambian mi eternidad. El único que cambia es Jesucristo. Aquellos que son de Cristo realmente son genuinos discípulos porque Cristo vive en su corazón. Uno es cristiano por Cristo. Uno es cristiano porque Cristo vive y mora en esa vida, en ese corazón. El versículo 69, el versículo de Juan 6, 69 dice, y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Queridos hermanos, miren esta verdad. Cuando nosotros lo contrastamos con los otros evangelios, este mismo pasaje, este mismo contenido, vamos a ver la respuesta del Señor cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, esto no te ha revelado carne ni sangre, o sea, no te han revelado las personas. Eso no salió de ti, Pedro. Eso no salió de tu inteligencia, ¿verdad? Eso no salió de tu sabiduría, Pedro. No. Has sido audaz, pero no por ti. En los otros evangelios le dice: esto es porque te ha revelado mi Padre. Es porque te ha sido revelado de lo alto. Es porque Dios mismo te ha dicho que es así. Y cuando dice, y nosotros hemos creído, ese término, esa frase, hemos creído, nos lleva y nos deja entender los términos de la salvación. Recuerden, queridos hermanos, que nosotros somos salvos por el lado de Dios, por gracia, y por el lado nuestro, por fe. ¿De acuerdo? Por fe somos justificados, dice la epístola a los romanos. Así que, en este caso, cuando dicen nosotros hemos creído, Pedro está manifestando y está diciendo: nosotros somos de Cristo, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Nosotros nos hemos convertido a ti, Señor. Y conocemos que tú eres el Cristo, dice, añade. Cuando dice el Cristo, no está cogiendo la frase de Lucas, por ejemplo, el Hijo del Hombre. No está diciendo la palabra Jesús, incluso, sino el Cristo. El Cristo implica el Mesías, o sea, aquel libertador que iba a llegar al pueblo de Israel. Ese libertador, queridos hermanos, aquel libertador que Israel esperaba tal vez con características distintas. Sin embargo, Pedro manifiesta en ese momento y le dice: tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el enviado para salvar, para sanar, para restaurar. Tú eres, Señor. Y luego añade y redondea la idea y le dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. La pregunta para ti es: ¿quién dices que es Cristo? ¿Te has puesto a pensar quién es Cristo en general? ¿Y quién es Cristo para ti de manera personal? Probablemente has leído la Biblia. Probablemente has escuchado de Él. Probablemente has escuchado cosas buenas de Jesucristo. O quizá has escuchado cosas malas también de Él. Pero no importa lo que hayas escuchado. ¿Quién es para ti? Jesús es mi amigo, es mi compañero, Él siempre está para mí, siempre me escucha, me acompaña, hace que yo nunca me sienta sola y la verdad que le da luz a mi vida, a todos mis días. Siempre hablo con Él, siempre pienso en Él y también es mi guía y es el camino que quiero seguir. A un hombre viejo en Cuchilla de Ramírez un día le pregunté cómo él sentía a Cristo o se acercaba a Cristo. Y me dice: y mire, es como el amigo invisible, ¿vio? Yo cuando lo necesito voy y hablo con él. Ahora, eso sí, no es cosa ir y pedir. También hay que medio dar, como el hombre dijo que teníamos que ser los unos con los otros y todo esto, ¿no? Me pareció tan simple, tan sencillo y tan verdad que es la forma que yo adopté también para estar más cerca de Cristo. Siempre sentí que Dios y Jesús era amor, o sea, nunca sentí que era un Dios castigador, aunque era lo que... Para mí Dios siempre fue un Dios bondadoso, que quería lo mejor para mí. Y bueno, yo le agradezco como siempre con esa infinita misericordia me volvió a recibir con los brazos abiertos. Cada vez que yo me arrepentía de las cosas que le hacía, le pedía fuerzas para encarar mi defecto de carácter y ser cada día una versión mejor de mí mismo. Así que, siendo una persona limitada, tengo la alegría de saber que siempre lo tuve a mi lado y es un amigo que me acompaña
durante todas las vidas. Soy un agradecido a Jesús que me protege todos los días, que me ampara, que me escucha y que yo muchas veces también lo puedo escuchar a Él. Bendito sea Jesús y Dios. Jesús para mí es todo. Es mi mejor amigo, es el que me abraza cuando estoy triste, el que se ríe conmigo cuando yo estoy feliz, se alegra por mí. Es alguien que está permanentemente al lado mío. Lo siento. Se pone adelante, viene atrás, me habla, me escucha, no me pide cuentas. Algún tironcito de orejas, sí, como para que no baje los brazos y siga adelante. Y no me pide más que sea una buena persona. Por eso, ni dudes que es mi mejor amigo. ¿Quién es Jesús para ti? Los verdaderos discípulos, amados hermanos, son aquellos que han recibido a este Jesucristo enviado de Dios, lo han recibido en su corazón. Y ahora ellos tienen y manifiestan una relación personal con Él. Cuando digo una relación personal, entonces nos alejamos de una religión y nos centramos en la relación con una persona, con la persona de Jesucristo. Y para eso implica que tenemos que conversar con Él, tenemos que escucharlo a Él y ser escuchados por Él también, porque así se manifiestan las conversaciones, las relaciones. Por ejemplo, cuando usted tiene que conversar con su esposa, no lo sé si va a un lugar especial. Bueno, ahora por la pandemia es muy difícil salir e ir a una cafetería, a un restaurante, es muy difícil. Pero hagamos a un lado la pandemia y supongamos que no está la pandemia y usted puede salir normal. ¿A dónde iría con ella? Tal vez a un lugar especial, a una cafetería, a un restaurante, no lo sé, a la playa, y conversar con su esposa, escucharla, escuchar tal vez las cosas que a ella le dan cólera, por ejemplo, o las cosas que a ella la ponen triste, o las cosas que de pronto le traen alegría, o la sorprenden, en fin, escucharla. Y luego también ser escuchado. Esa es una relación. Así también, queridos hermanos, es Jesucristo quien anhela una relación personal con nosotros. Él anhela que nosotros lo busquemos en oración. Él anhela que escuchemos su palabra. Él anhela escuchar nuestros anhelos. Él anhela escuchar nuestras metas, nuestros sueños, nuestros temores. Por ejemplo, en estos tiempos, si un familiar suyo está padeciendo con esta enfermedad, qué mejor que venir a la presencia de nuestro Dios y decirle: Señor, yo tengo este temor, yo tengo esta enfermedad, yo tengo este dolor, Señor, lo traigo hacia ti. Tú tienes el poder para sanar, tú tienes el poder para cambiar la realidad de mi vida. Así que vengo a ti, Señor, para que seas tú tratando con mi vida. Esa es una relación. Y luego el Señor nos habla a través de su palabra, y luego el Señor se manifiesta con acciones, sanando, restaurando, salvando las almas. Queridos hermanos, los verdaderos discípulos entonces mantienen una relación correcta y verdadera con su Señor. Dice el punto 3, entonces tienen una relación personal con Cristo. Allí en Mateo capítulo 16, el versículo 16, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojo, entonces los evangelios sinópticos también cogen esta verdad de Pedro, ¿no? Del diálogo de Pedro con el Señor Jesucristo frente a la pregunta del Señor:
que les había dicho, ¿y ustedes también se irán? ¿También se marcharán? ¿También abandonarán el barco? En Marcos el capítulo 1, el versículo 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, este versículo está confirmando quién es Jesús. ¿De acuerdo? Ahí hay toda una cristología, queridos hermanos, en estos pasajes bíblicos que encontramos, donde Pedro manifiesta quién es Jesús. No solamente el hombre, no solamente la persona, o sea, el ser humano, sino también está manifestando que Jesús es un ser divino. Mateo 8:29 dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora, recuerden que en el contexto de Mateo, la gente estaba diciendo, se estaban respondiendo a ellos mismos frente a quién era Jesús. Y algunos decían tal vez, oye, es Juan el Bautista, ha resucitado. Y otros decían, no, es Elías, es el profeta Elías. Pero, y eso le traen a Jesús. Y Jesús a los discípulos los hace pensar, los hace reflexionar y los confronta. Y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? La pregunta para ti también es, en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es una persona más? ¿Es una religión? ¿O es un ser divino que puede salvarte de tu pecado? En Lucas, el capítulo 9, el versículo 20, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. En la misma línea de Juan, en la misma línea de Marcos, también coge este pasaje bíblico, coge Lucas, y allí en primera de Juan, capítulo 2, el versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero Juan está escribiéndole a los hermanos, está escribiendo su carta y los está animando y les dice, ustedes tienen la unción del Santo, refiriéndose a quién, a Jesucristo, queridos hermanos, a Cristo. Tenemos entonces la unción del Señor Jesucristo y conocéis, dice, todas las cosas. Pero ¿a quién se manifiesta? A los verdaderos discípulos. El punto 4 dice, han sido escogidos por Cristo. Verso 70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? A ver, queremos conversar algo acerca del término escogido. Queridos hermanos, en la Biblia encontramos, ¿sí?, una doctrina muy clara del ser escogido, del ser elegido, del ser predestinado. De acuerdo, cuando nosotros entendemos lo que dice, por ejemplo, Efesios 1:4, que nosotros hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo, eso aplica, queridos hermanos, eso aplica para los verdaderos discípulos. Quiere decir que el Señor había pensado en sus discípulos antes de la fundación del mundo, pero también había pensado en nosotros, que también somos sus discípulos. Había pensado antes de la fundación del mundo, queridos hermanos. Luego dice, y uno de vosotros es diablo, dice. Ojo, utiliza el término diablo. No dice es del diablo, sino que dice es diablo. El término original para esta palabra, diablo, significa, o es el término diabolos, ¿no? Del griego. Pero, ¿qué significa esta palabra? Significa calumniador, mentiroso.
Y aquí, queridos hermanos, está haciendo referencia a un discípulo en particular. Hace referencia a Judas Iscariote. Recuerden, él lo traicionó. Él calumnió a Jesús. ¿Por qué? Lo calumnió porque Jesús no era culpable de lo que se le acusaba. Sin embargo, uno de sus 12 discípulos, miren, alguien muy cercano a Jesús, se encarga de traicionarlo. Se encarga de venderlo por unas simples monedas. El punto número 5 justo nos lleva y nos dice que los verdaderos discípulos no traicionan a su maestro. Versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Era uno de los 12, queridos hermanos. Estaba muy cerca allí. A él conocía sus movimientos, pero no era de él. Queridos hermanos, nosotros dentro de la iglesia podemos conocer a las personas, podemos tener contacto con ellos, pero es el Señor Jesús quien realmente sabe quién es quién. Y para usted, queridos hermanos, queridos amigos, hoy es un buen día de decisión. La pregunta que hacíamos hace unos minutos atrás es, ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a concluir diciendo que los verdaderos discípulos están con su maestro, aún en tiempo de pruebas. Los verdaderos discípulos guían su vida por la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos mantienen una relación personal con Cristo. Los verdaderos discípulos han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por el mismo Señor Jesucristo. Los verdaderos discípulos no traicionan a su maestro. ¿De acuerdo? No traicionan. Pueden tener pecados, pueden ser débiles, sin embargo, se mantienen hasta el final. Y si cometen errores y se arrepienten, recuerden ustedes de Pedro, cayó, pero se levantó y regresó al camino. ¿Por qué? Porque era de Cristo. Era un verdadero discípulo. Para usted, probablemente usted se encuentre en este momento con una necesidad. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, tiene una necesidad tan grande del tamaño de Dios. Quizá usted está en el hospital. Tal vez usted está recibiendo oxígeno en este momento. Tal vez usted en este preciso momento está al borde de la muerte o del suicidio. Pero Jesucristo le ama. Jesucristo vino a dar la vida entera por usted. Y la Biblia dice claramente que si usted reconoce que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces usted puede ser salvo. Hoy mismo usted puede ser salvo. ¿Cuál es la decisión de usted? ¿Quisiera recibir a Cristo en su corazón? Si lo quiere hacer, dígale conmigo estas palabras de oración. Dígale, Señor Dios, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname, Señor. Límpiame y lávame, Dios, de toda maldad de mi corazón. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, perdóname. Oh Dios, y en el nombre de Jesús, en esta mañana, acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Lo acepto. Por favor, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si usted hizo esa oración de salvación, usted a partir del día de hoy es un hijo de Dios o una hija de Dios. Acérquese al Señor. Nos gustaría mucho saber de su decisión. Si usted tiene a bien, nos puede comunicar
a esta página de Facebook, tal vez al inbox, enviarnos su número de celular para poder enviarle materiales y usted pueda crecer en los caminos del Señor. Tenemos materiales en formato digital en PDF que le podemos enviar. Háganos saber. Que Dios les bendiga mucho. Hola, buenos días. Excelente mensaje, ¿verdad? Vamos a agradecer a Dios por la palabra del día de hoy. Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno, gracias te damos por tu gran amor y tu inmensa misericordia. Gracias Dios por tu palabra del día de hoy. Señor, enséñanos y ayúdanos a ser verdaderos discípulos. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, a ser transparentes contigo. Necesitamos de tu fortaleza, mi Dios. Gracias, Padre bueno. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre, a pesar de lo que hoy estamos viviendo. Nosotros jamás imaginamos esta pandemia. Muchas personas han muerto y es algo muy triste, pero no debemos de desmayar ni renegar de Dios. Al contrario, debemos de buscar más de Él y aprender a ser mejores cada día. Porque Dios no ha olvidado a su pueblo. Siempre recordemos eso. A continuación damos pase a la siguiente alabanza que lleva por título No te he olvidado, de Paul Rivera. Te hablaron de felicidad, pero miras a tu alrededor y preguntas dónde está, dónde fue, qué pasó, cuándo volverá. Ahora yaces en un hospital, en las drogas o en algún bar, en la cárcel o en otro lugar. Solo estás triste, estás lejos de tu hogar. La tragedia ya te visitó, la miseria ya te invadió. Ese sueño ya murió, ya se fue, ya no está, ya no volverá. Y esas ganas de vivir se cambiaron por morir. Ya dejaste de reír, para que me cansé, puedes tú decir. Y ahora dices Dios no está, y si estuvo no vendrá. Aquí no hay felicidad. Y repites que hice yo, que hice mal, cuál fue mi error. Y si hay Dios, Él me olvidó. No, Dios no te ha olvidado, no te ha abandonado. Solo vuelve a Él. No, Dios siempre te ha amado, a Jesús te ha dado. Solo cree en Él. Dios a tu lado ha estado, nunca te ha dejado. Solo tienes que creer. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No,
te ha dado. Solo cree en Él. Dios a tu lado está, nunca te ha dejado. Solo tienes que creer. No te ha olvidado. Nunca te ha dejado. No te ha abandonado. Nunca te ha olvidado. Hola. Sí, amigos, somos la familia Reyes Gamarra, para en nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tumbes, hacerles conocer los lindos programas que nos ofrece. Por ejemplo, el día domingo, a partir de las 6 de la mañana, muy temprano, tenemos los equipos de oración que nos ayudarán a comunicarnos con el Señor para hacerle conocer y pedirle por todo lo que querramos y lo que actualmente estamos viviendo. Sí, también tenemos el día domingo a las 10 de la mañana el culto de oración que se da por vía Facebook. Y no se olviden que contamos también con Alianza Kids, que va dirigida a los niños y se dicta a las 11:30, también a las 6 p.m. para jóvenes. Luego, los días jueves, 7 de la noche, un lindo programa Alianza de Amor para todas las parejas y familias. Y el día viernes tenemos a las 7 de la noche nuestro discipulado. Dios me los bendiga grandemente. Bye. 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 Amado Dios, en esta mañana, Señor, quiero darte gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estar reunido, bendito Dios, por este medio, Señor. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos, Señor, que nos reunimos, Señor, dándote este tiempo para ti, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras angustias, Padre, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Señor mío, tenemos tanta necesidad de ti, Señor. Tú conoces, Señor, cada uno, Señor, de nuestros problemas, de nuestra necesidad, bendito Dios. Señor mío, queremos ser, Padrecito, verdaderos, creyentes, Señor. Ser luz, Señor, donde nosotros caminemos, Padre. Que seamos luz para aquellas personas, Señor, que no te conocen y nosotros podamos compartir de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, palabras en esos momentos que alguien necesite de ti, Señor. Gracias, Padre mío. Nos despedimos de esta reunión, mi Señor, mas no de tu presencia, Padre. Gracias te doy, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia, Padre. Todo esto te pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.